La clase entonces de imagen intravascular surge como una necesidad, digamos, de mejorar la función anatómica de una lesión. Dado la ecografía coronaria es una técnica que ve en dos dimensiones. Digamos, o sea, es plano y uno está hablando de estructuras tridimensionales. Entonces ahí puede haber algunas lesiones que por angiografía puede ser difícil catalogarlas como severas o no. Si en una proyección se ve severa, en otra se ve leve. ¿A ustedes qué les parece? ¿Esa lesión es severa, leve, moderada, o está en el medio? ¿Qué sería? La geografía. Sí, no en la angiografía, sino si uno ve en una proyección una lesión que es severa, parece severa, y en la otra proyección no tiene lesión, en el mismo lugar de la arteria. O sea, angiográficamente, ¿cómo se definiría esa lesión? ¿Sabes? Me voy a quedar con severa porque está peor. No, me voy a quedar con moderada porque está en el medio. No sé si severa ni. ¿Qué sería? A ver, tira vos que. No, pero eso debe depender de la proyección. Cada vez mejor en una. Sí, pero ves ese sector bien en dos proyecciones y en una la ves severa y en otra no. ¿Cómo la definimos? La terapia se ve, Bueno, indeterminada, perfecto. Se debería considerar indeterminada esa lesión por angiografía. O sea, habría que hacer alguna otra cosa para evaluar si es funcional o de imagen para poder ahondar un poquito más y definir si eso es severo o no es. Entonces, bueno, la imagen intravascular vino como para solucionar eso, o mejorar la variación anatómica de una lesión, tanto la severidad como la extensión. Ustedes saben que lo que estamos viendo acá es un luminograma, no estamos viendo la lesión en sí, sino que estamos viendo la luz del vaso y asumimos que cuando hay una menor calibre de la arteria hay una lesión, una placa, pero esa placa muchas veces puede no generar una obstrucción de la luz y puede una placa con todo el lado excéntrico y pasar desapercibida por una geografía, puede ser una geografía casi normal o normal, y sin embargo sí tener placas ateroscleróticas. Entonces, ¿qué tan larga es la lesión? La imagen va a ser más realista porque va a ver la estructura vascular, va a ver las paredes del vaso. Una cosa similar pasa con la vegetomografía. La vegetomografía no solo ve la luz de la arteria, sino que también ve las paredes y el grosor de la pared. También nos va a servir la imagen intravascular para definir de forma más precisa el diámetro. Acá no se llega a ver, pero en las imágenes de imagen intracoronaria hay un punteado, digamos, como si fuera una milla telescópica, donde uno tiene marcas cada 1 milímetro, tanto en el sentido horizontal como vertical, y uno ahí puede más o menos con esa referencia y saber qué diámetro tiene la arteria o el vaso o lo que uno quiera medir, ¿no? Y además uno puede trazar una línea como si fuera un Simpson en el eco, y de ahí le va a tirar el área, el diámetro máximo, mínimo, etc. También va a servir para ver otras cosas, qué las características de esa lesión, si es calcífica, si es fibrótica, si es fibrolípica, si tienen un core necrótico. También las relaciones que existen, por ejemplo, en este caso, con la bifurcación, que están comprometidas tanto como lateral, como principal, etc., también nos va a servir, ¿tá? Para ver el ángulo de salida, etc. También nos va a permitir la imagen intravascular evaluar etiología, ¿no? Muchas veces una obstrucción la mayoría de las veces va a deberse a una enfermedad aterosclerótica, pero no tanta, puede ser un hematoma, una disección espontánea, otras causas que, bueno, la imagen intravascular es el goletando para definir si esa lesión que estamos viendo, esa obstrucción, es aterosclerótica o tiene otra etiología. También es muy importante con la era de los stent evaluar el mecanismo por el cual hay una restenosis, una trombosis, vamos a separar eso. También es útil para evaluar la vasculopatía post-trasplante. Eso seguramente haya una clase de trasplante en fisiopatología y uno puede hablar de qué es lo que pasa con la vasculopatía en el trasplante, que es muy útil para eso también. También uno puede ver la vulnerabilidad de determinadas placas, dependiendo del casquete fibroso, de
precursor con lipídico, necrótico, etcétera, que uno puede ver diferentes características que van a decir que esta placa es más vulnerable o no, o esta placa incluso está rota, que tenga una fisura, una rotura, etcétera. Eso uno lo puede ver. Y otro objetivo muy importante de la imagen intravascular es permitir optimizar la interpretación. O sea, ya sea evaluar las dimensiones del vaso, evaluar la extensión, y después de implantado el stent, ver cómo se expandió ese stent, cómo quedó posicionado, compromiso de ramos laterales, etcétera, disección de borde, complicaciones, etcétera. Pero vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces acá vemos esta imagen, un ejemplo de una lesión que nos parece, ahora parece leve, y después continúa como continúa la arteria, digamos, y uno ve que en realidad esa lesión, que no parece muy importante, genera una obstrucción, un área, una reducción del calibre más interesante, y que existe una carga, una cantidad de placa mucho mayor de lo que uno supone en el momento. Porque quizá la obstrucción, la lesión, esta área del vaso que se ve acá, no sea severa en relación a esto, o sea, no es una estenosis severa, pero sí hay una presencia de placa muy importante. Entonces, también en esta otra, por ejemplo, esto es la realidad de la angina, uno debería verla así, por conveniencia y porque uno suele ver mejor las cosas que están en negro que las cosas que están en blanco. La computadora con el software del angiógrafo lo convierte en la línea negra, pero en realidad, si uno está un poco, si vos el contraste lo que hace es absorber la radiación, lo que vos tendrías que ver en la pantalla es blanco y negro, vamos a ver. De todas formas, uno puede modificar eso. Si tienen el angiógrafo y verlo así blanco con el fondo negro, pero más o menos agradable a la vista. Bueno, acá en esta lesión, en realidad, si uno mira los bordes, no genera obstrucción, pero sí ve como unas zonas menos opacificadas por el contraste. O sea, que se conoce lo que decimos un hachazo, lo pongo en dos líneas o una línea que es menos contrastada. Y bueno, es esta imagen y puede corresponderse a estas, digamos, lesiones tipo placa o constante, donde tenés una protrusión, o sea, en una proyección, esta imagen seguramente está perpendicular al eje mayor, ¿no? O sea, estaríamos viéndolo como desde acá abajo o desde acá arriba. Entonces uno ve esa claridad, que es esta sumatoria de esta línea más esta línea, pero en el diámetro, la arteria sigue siendo. Seguramente si esta misma imagen la vemos en la proyección opuesta, o sea, que el rayo atraviese así, quizá ahí no se vea, ahí ni siquiera se va a ver, digamos, se va a ver una obstrucción, pero quizá no sea demasiado importante. Entonces, la imagen para este tipo de lesiones es muy útil porque esta, por angiografía seguramente queda indeterminada y te queda la duda muy fuerte de que haya algo importante porque es esas claridades. Y bueno, en realidad el acceso, una de las limitantes que tenemos, sobre todo en países en desarrollo como nosotros, es el acceso por la parte económica, ¿no? Tiene un alto costo, más o menos cada guía de IELTS o OCT sale como $1.500, y eso no está financiado, entonces es un costo que tiene que asumir el centro donde hacen los procedimientos. Y por esa razón está subutilizado. Además, eso imprime un mayor tiempo de uso de la sala en ese caso, eso también tira para el rango económico, o sea, porque una sala es como un avión, digamos, cuanto más tiempo esté volando, digamos, esté trabajando, más va a recaudar. Entonces, también el usar la imagen va a generar un menor número de pacientes por hora, va a generar mayor gasto por paciente, entonces eso genera, digamos, una disminución del uso. Y por otro lado, esas mismas razones hacen que la gente esté menos entrenada y por lo tanto la gente, si no lo usa y no está acostumbrado a darle la utilidad a determinadas herramientas, no las usa. Entonces, eso mismo perpetúa, digamos, el que no se use. A pesar de ello, igual ha habido un aumento reciente,
incremento en el uso de esto y sobre todo por la evidencia que ha surgido. Entonces, para entender un poco la imagen, ustedes van parando cualquier cosa. Para entender un poco la imagen uno tiene que entender las capas de las arterias. Por ahí alguno escuchó a Pedro diciendo, oh, usted tiene que saber qué es lo que están viendo, tiene que saber qué es lo que están, qué capas tiene una arteria, no pueden resolver sin saber eso. Y en parte es un poco para entender esto, ¿no? Recuerden que la capa muscular, la capa media, ¿no? Tiene la íntima, la media, que es la muscular, y la adventicia. Entonces, en la capa íntima, básicamente en las personas normales, con la definición que tenemos hoy en IBUS, no debería verse, pues tan finita que la discriminación, no sé. Lo que sí se ve muy bien es la capa media. Como la capa media tiene mucha agua, recuérdense que en ecografía el agua se ve negra, es esta línea negra que rodea el vaso. Esa es la capa media. En este caso, lo que está entre la capa media y el vascular es el espesor íntima media, que en este caso es la íntima más la placa aterosclerótica que tenga ahí. Agua, hematoma, lo que sea. En este caso, ven que este sector sería, si uno mirara esto, justo acá hay un cono de sombra, pero este sector sería el más sano de la arteria, sería como lo que se ve habitualmente, apenas una ecogenicidad del endotelio, y después viene la capa media. Y esto, obviamente, este otro sector está totalmente patológico con el cruzamiento franco. Cuando uno ve esta ecogenicidad es similar a la adventicia, uno puede decir que es fibroso. Si fuera menos ecogénico, o sea, como esta zona, por ejemplo, podrías tener ahí un corlipídico, o sea, más lipídica, y si uno viene un cono de sombra, se pega eso. ¿No? Entonces, lo más importante es reconocer la media como el límite. Recuerden que cuando uno habla del tamaño del vaso, uno va a medir desde la lámina elástica externa, que es lo que separa la adventicia de la media. Toda la línea, digamos, el diámetro del vaso es desde ahí hacia adentro. Entonces, uno debería trazar una línea por toda la parte externa de la parte negra, y ahí uno tendría el diámetro del vaso. Y después lo vamos a comparar con el diámetro, o el diámetro no, el área del vaso. Y vamos a compararlo con el área de la luz, que sería trazando una línea por acá, y ahí uno va a ver qué relación existe o quedar delimitado tres áreas o dos áreas. Un área, si son tres. Un área más interna, que es el área de la luz, el área del vaso, como es la otra que vimos, y la resta de las dos áreas sería el área de la placa. Si uno ve el área de la placa, o sea, cuántos milímetros cuadrados tiene esa área, un anillo, en relación al área del vaso, uno ahí va a ver la carga de placas, eso. ¿Está? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, comparando un poco las dos técnicas de imagen intravascular que tenemos hoy, el IBUS y el OCT, básicamente hoy las dos técnicas, las que más se usan, las que más se comercializan, son con un transductor que gira a altas revoluciones para obtener una imagen tomográfica, una imagen circular. Hay otros dispositivos de IBUS, por ejemplo, que tienen una corona de material piezoeléctrico circular, entonces no giran y tienen una resolución, digamos, temporal mucho mayor, porque claro, no depende del giro, que se puede perder algo de información, sino que está emitiendo continuamente, está barriendo todo el área del vaso de forma permanente. Pero esa tecnología no se usa más. Entonces, comparando una técnica con la otra, obviamente, el IBUS usa ultrasonido, hoy ya tenemos una 60 Hz, y eso hace que, como en eco, cuanto más Hz, más definición tenés. Y acá no tenés la contra de, bueno, sí, yo gano en definición, pero pierdo en penetración. O sea, como la arteria es chica, no pasa nada. O sea, quizá la tecnología más moderna, por ejemplo, que tenemos acá ahora, oscila entre 35 y 60 de forma automática, dependiendo del tamaño del vaso. Entonces, garantiza tener la mejor imagen posible para ese diámetro. Antes era medio fijo, como podía seleccionar la velocidad, pero era mucho menor. La versión anterior que teníamos nosotros tenía hasta 40 Hz. O sea que eso aumenta la definición y la calidad de imagen.
El OCT infrarrojo. Es un láser, luz infrarroja, que va girando y va formando la imagen. La resolución espacial, que es una cosa muy importante para ver, vean que la actual, digamos, está en 20 a nivel axial y 50 a nivel lateral. Eso depende de qué tanto va a penetrar hacia las paredes y, digamos, en el recorrido, digamos, qué tanta definición uno puede, o sea, porque puede detectar dos puntos, o sea, la definición no es más ni menos que qué distancia mínima puedo detectar yo que existe de dos estructuras, ¿no? Entonces, una está en la profundidad, que es la axial y la lateral, y la axial es detectar dos cosas que están a lo largo del recorrido en el sentido de la retirada. Entonces tenemos que el IBUS está entre 20 y 50, axial y lateral, y el OCT 10 a 20. O sea que si hay dos estructuras muy pequeñitas que miden 10 micras, lo vamos a poder ver con el OCT, pero no lo vamos a poder ver con el IBUS. Si vamos a ver las grandes, lo vamos a ver con cualquiera de las dos, pero cuanto más uno quiera entrar en detalle, el OCT tiene más detalle, más. Van a ver ahora las imágenes que se ven claramente. También la profundidad, hoy en día lo clásico es de 4 o 5 milímetros, pero hoy en día, por ese cambio de frecuencia que podemos tener, podemos ver hasta vasos de 10 milímetros. O sea que hemos ganado mucho, o sea, no es una limitante para el IBUS el tema del diámetro de un vaso, sí lo es para el OCT. El OCT, por varias razones, una porque el OCT requiere que eliminen toda la sangre que hay sustituirla por contraste. Tal vez así que los primeros OCT que hubieron tenían que tapar la arteria con un balón, inyectar contraste y después hacer la requisición. Hoy en día, con la velocidad de adquisición que tenemos, es suficiente con la inyección de contraste durante como si fuera una ecografía común, y en ese tiempo hace el barrido hacia atrás y es suficiente. Pero si ese vaso es demasiado grande, no vamos a poder sustituir. Y si además sea, el vaso es mayor a 4 milímetros, habitualmente es mayor a 3,5, ya hay problemas, pero mayor a 4 no es posible ver todo. Es una pared, pero no es la otra. O sea, no logra tener el campo de observación todo despejado. Entonces, por eso el OCT no va a ser una buena opción para tronco, por las dos razones que dije, ¿no? Que es más difícil sustituir toda la sangre por contraste y porque los troncos habitualmente miden más de 4 milímetros. Pero para el resto de las arterias que no miden más de 4 milímetros está bien. La otra opción o alternativa como escenario que puede darse es que arterias ectásicas. Bueno, que arterias muy ectásicas también hay más rémora sanguínea, puede ser difícil sustituir todo por contraste en zonas ectásicas, y además tienen un diámetro probablemente mayor. Bueno, esto ya lo hablamos. El escaneado, la longitud, esto se ha mejorado en las dos. Hoy el escaneado de OCT anda en unos 8 centímetros, o sea, 75 de acá, pero más o menos por ahí. El IBUS ha mejorado mucho, ahora ya básicamente con un solo pullback podemos recorrer toda la arteria, más de 15 milímetros. Y la velocidad, esto también es otra cosa, antes era 0,5 milímetros por segundo, máximo 1, ahora tenemos hasta 2 milímetros por segundo, eso hace que ahorrar tiempo en la adquisición de la imagen. Esta es la velocidad con la cual la maquinita retrae el transductor y hace el recorrido hacia atrás. Vean que en realidad la velocidad, eso sí, no se es muchísimo más rápida, te hace una velocidad de 10 a 35 milímetros por segundo, eso es muy rápido, y es extensible y eso ahorra tiempo. Bueno, las dos van a dar imágenes longitudinales transversales, o hay posibilidad de reconstrucción 3D. Y bueno, hay un aspecto muy importante, sí, ¿qué tipo de lesión vamos a ver? Recuerden que el ultrasonido no atraviesa el calcio, si hay calcio, no hay sombra. El OCT no, el OCT sí, puede ver qué hay atrás del calcio. Entonces, lesiones calcificadas, y uno quiere ver la pared del vaso, seguramente no, es mejor el OCT, porque puede ver todo el espesor del vaso. No así en las
placas lipídicas. La placa lipídica, el aire lo va a ver muy bien, y va a ver qué hay detrás de la placa lipídica, pero el OCT no. El OCT donde hay cosas, o sea, lípidos o sangre, no es con sombra, pero hay una interferencia que no ve por atrás de eso. O sea, la sangre que genera los glóbulos rojos, no artefactos que no puede ver. Y además, cuando hay placa lipídica, también genera como si fuera un cono de sombra que no se puede ver posterior a eso. ¿Tá? Entonces, si hay una placa muy blanda, quizás no puede hacer aire, si hay una placa calcificada, no podría hacer CT. Y bueno, y el French, esto por donde pasa, digamos, el calibre que tiene, ha ido reduciéndose, creo que vamos acá es 1,8 del IUC, eso es beneficioso para poder atravesar obstrucciones, ¿no? Porque si la obstrucción, o sea, si el IUC no pasa la obstrucción o la lesión, no podemos avanzarlo, igual que no se ve. Y eso puede ser una limitante, y eso ha ido mejorando y hoy se atraviesa mucho más fácilmente todas las articulaciones. Bueno, ¿alguna duda que tengan, alguna pregunta que tengan acá? Lo vamos yendo. De chivo básico. Entonces, cuando uno quiere hacer una adquisición de IUS, es muy parecido, pero bueno, obviamente hay que anular selectivamente la arteria con un catéter terapéutico, por lo menos 5 French. Los dispositivos que tenemos acá son 5 French, si es, después vamos a ver el de OCT aparte, pero por ahí por lo menos 5 French. Obviamente tiene que estar, siempre que uno entra en una coronaria, tiene que estar siempre completamente anticoagulado por riesgo de trombosis. Se progresa una guía coronaria cualquiera, hacia distalmente a lo que uno quiere evaluar, y después, bueno, se purga el dispositivo con suero, de lo que es aire en el medio, pues recuerden que el aire también hace la interfase, y acá tienen cómo es la punta del catéter. Acá entra la guía con un recambio bien cortito, vieron que los balones, si entran a una sala, ven que los balones tienen un recambio corto, bueno, este es mucho más corto. El primer punto está marcando el sector distal, que es lo que se ve. Bueno, y el segundo punto es el material pisoeléctrico. O sea que lo que va a observar, la lesión, o lo que va a arrancar a observar es el segundo punto. ¿Está? Entonces, esto lo tienen que purgar porque todo tiene, digamos, un lugar para que circule suelo, lo purgan para que salga todo el aire con el paciente. Y después si pasan, incluso durante la adquisición, si pierde calidad de imagen, se puede presentar un punto de suelo para quedar con la barra, lo que sea, si hay sangre, por ejemplo, interferencia de imagen, etc. ¿Ah? Y habitualmente, como puede generar espasmo coronario el pasaje de estos catéteres, antes de adquirir la imagen deberíamos hacer un bolo con nitroglicerina para generar dilatación y después sintético. ¿Ah? Que acá lo que tiene la consola abierta, una consola nueva, muy parecida, chiquita. Está la consola, está la computadora y todo lo que se procesa en la imagen. Después tienen como un motorcito donde se va a conectar la sonda. La vieja tenía como un trineo además para agarrarse, hacer fuerza. La nueva no, es solo la parte, solo esta, donde se conecta la sonda y bueno, ahí con un motor hace girar por un lado el material pisoeléctrico y por otro lado retrae o empuja la sonda o sea, hace mover, digamos, para adelante o para atrás el producto. Así obtener la ganó. Entonces, como hoy hablamos en la foto, tienen que identificar las diferentes capas de la arteria. La íntima, que habitualmente es como esto, no se ve muy poquito, esta línea clarita, la casetilla, puede parecer, esto es bastante normal, digamos. Y la capa media, que es la que se ve negra. Entonces, ahí, acá está, en esta imagen está el zoom, digamos, de un sector ahí. Entonces, nosotros vemos que está entre la capa media, que es la negra, y la luz vascular, eso sería la íntima. Que pueden no verse. Lo que está entre las flechitas verdes sería la capa media, la capa muscular que tiene mucha agua y por eso se ve negra, y lo que está por fuera, digamos, la adventicia. Y uno presume
que entre la adventicia y la media está la elástica externa, y entre lo que sería el endotelio, con la capa íntima, y la media está la media elástica interna. Y bueno, y acá lo que yo les decía hoy, acá el área roja es el área del vaso, que va por la capa media. El área amarilla es la luz del vaso. Y la recta de estas dos, ya lo que está entre la amarilla, el área que está entre lo amarillo y lo rojo, sería, el que está pintadito de verde, es el área de la placa. Entonces, si hacemos la proporción que existe del área de la placa sobre el área del vaso, eso sería la carga de la placa de esa presión. Bueno, entonces, en la placa, bueno, ahí yo les decía hoy lo de la electricidad, si es parecida a la adventicia o más ecogénica o menos ecogénica que la adventicia, vamos a ver si son placas fibróticas o son placas blandas. También existen algunos, son los de Boston, que no los que tenemos acá ahora, tienen una posibilidad de hacer histología virtual, o sea que según la escala de grises, te dice si qué tanto porcentaje de necrótico, de fibrótico, de lipídico, de cálcico que tiene cada placa, se como una histología, un mapa de colores, donde identifican diferentes colores de diferentes estructuras. Y lo más importante de lo que quiero transmitirles acá es que, como ustedes saben, la telefrenesí puede tener remodelado positivo o negativo. Entonces acá, para que ustedes entiendan eso, que es remodelado positivo, que es negativo, es el esquema donde esta es la luz normal, el vaso normal, y cuando existe un remodelado negativo, digamos, el área del vaso, todo lo que está por fuera, digamos, sigue siendo similar, y la placa que se expresa hacia adentro. O sea, toda la placa, toda la carga de placa, toda la cantidad de placa que tenga, se encuentra reduciendo la luz. Entonces, es un remodelado negativo. Cuando hay un remodelado positivo, la zona donde está la placa, el vaso de la placa, es más grande que donde no hay placa. Que por ejemplo, es este caso. Entonces, si ven, no ven mucho. Acá informaría de sin estenosis significativa, o estenosis leve, si quieren, quita ahí una cosa de nada. Pero, ¿qué pasa? Si hacemos imagen, vemos que en realidad sí está enfermo. Tiene una aterosclerosis, está descendiendo anterior, que no genera estenosis, porque vean ustedes que mide 3,1 milímetros a nivel donde está la placa y 3,0 en el área sana, o sea que no hay estenosis, de hecho está un poquito más grande la luz del vaso, lo asumamos que son idénticas, no hay estenosis, pero sí hay presencia de placa aterosclerótica y que esto generó, o sea, esta enfermedad aterosclerótica generó un remodelado positivo, o sea, no generó estenosis, o sea, podría haber generado estenosis y ser remodelado positivo igual. Pero ustedes tienen que ver acá que el diámetro del vaso es más grande donde está la placa que en el sitio sano. Entonces, acá hubo un remodelado, es el ejemplo paradigmático de remodelado positivo. No creció nada para adentro, creció todo para afuera. Pero lo más frecuente es que haya las dos cosas. Cuando crece para afuera también genera una cierta estenosis. Pero de todas formas es un remodelado positivo. O sea, entonces, para definir si es remodelado positivo o no, se tiene que fijar en el tamaño del vaso sano en relación al tamaño del vaso enfermo. Si es más grande el vaso enfermo que el vaso sano, hay remodelado positivo. Por más que también no exista un crecimiento de la placa que genere estenosis. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿ustedes qué dicen acá? Bueno, ya se lo respondí yo, pero, o sea, estenosis no tiene. O sea, si uno mira acá, la relación de esta luz con esta luz, no hay. O sea, que uno cuando quiere evaluar si existe estenosis o no, por algo, tiene que comparar el sector enfermo, la luz del vaso enfermo, con la luz del vaso sano. Que es lo que hacemos con la ecografía también. O sea, no hay estenosis. Y no quiere decir que la carga, o sea, la carga de placa sí existe. Acá la carga de placa acá es cero, porque no hay placa. O sea, si uno trazara la línea por el vaso, y la luz del endotelio básicamente es la misma, o sea que la luz del vaso es muy parecida a la luz ¿cómo es? La luz del vaso es muy parecida al área del vaso, entonces ahí la carga de placa cero. En cambio acá no, acá tenemos el área del vaso, mucho más grande que el área de la luz. Entonces, esto es la carga de placa de esta lesión. Quizá esta carga de placa
llega al 50%, capaz que cerca del 50% del área de todo el vaso va a ser placa telescópica. Entonces, hay un concepto que a veces se puede confundir, que es, sí, yo te muestro esta imagen y yo te digo que la estenosis, asumamos que es del 50%, es del 50%. Y eso no es verdad, porque no estamos viendo, o sea, viendo solo el área enferma no se define una estenosis. Uno tiene que comparar para definir qué porcentaje de estenosis tiene el vaso sano con el vaso enfermo. Si yo te muestro solo el vaso enfermo, ¿cómo puedo decir la carga de placa que tiene? No puedo decir que estenosis tiene. ¿Se entiende eso? Sí. Te pregunto. Bueno, esta es la tecnología que tenemos ahora acá, que es la de archivo, ¿no? Ya está ese tiempo. Entonces, lo que agrega, más allá de la imagen intravascular, cualquiera, agrega esto, que es en realidad con infrarrojo, hace un barrido con luz infrarroja a lo largo del mismo escáner y va con un mapa de colores detectando vulnerabilidad de placa, ¿no? O sea, en realidad lo que detecta es el cambio de líquido tiene la arteria determinada en toda su extensión. Entonces, cuando te lo marca claramente, cuando pasa el determinado umbral, lo va marcando y automáticamente te dice cuál es la zona o la lesión que más amarilla está. Es un score que se correlacionó con material cadavérico, o sea, hicieron un análisis, digamos, con infrarrojo de varias arterias, personas fallecidas, y después el análisis histológico de esas. Entonces vieron una correlación con un valor de 350, que por arriba de eso, la probabilidad o la vulnerabilidad de esa placa es muy alta. Entonces, se estableció así y es muy reproducible, porque básicamente acá no es operador dependiente, o sea, esto es automático y depende de qué tanto líquido tenga, va a ser lo que la máquina registre cuando llegue de vuelta y va a dar este mapa de colores. Y rápidamente uno puede hacer un análisis de vulnerabilidad de placa a lo largo de la lesión. Quizá la lesión que queremos evaluar anatómicamente ni siquiera es vulnerable. De hecho, ahora, hace poco, capaz que lo hicieron por ahí, un trabajo que salió de hacer la angioplastia justamente con estas lesiones moderadas, no culpables de un síndrome coronario agudo. De hecho, el 80% eran estables. Hicieron angioplastia de lesiones moderadas, eran severas, pero que tenían alguna característica de vulnerabilidad. Una era esta, que tuvieran un índice por mil más o menos 350. Entonces, esa era una. Después había el casquete filosofino, no me acuerdo qué otras variables había de vulnerabilidad. Si tenía dos de esas, la trataba. Entonces, vieron un beneficio en tratar lesiones moderadas en condiciones sobre todo estables, que fue muy removedor porque va en contra de todo lo que veníamos viendo. Estables, priorizar lesiones severas no, y menos moderadas. Pero bueno. Bueno, hubo definiciones sobre vida, ¿no? No, fue combinado, fue combinado, y sobre todo con relación de urgencias, no sé qué. Es muy blando el endpoint, es verdad que es blando. Pero ver algo que beneficio de una lesión que aparte es moderada, es como que muy extraño, pero bueno, no para cambiar conducta, pero sí, bueno. Porque lo que ellos planteaban es hacer una angioplastia profiláctica, o sea, que va a ser una angioplastia que se te va a complicar en unos meses. Y bueno, cuando vinieron acá a presentar el aparato, trajeron un par de casos de que no, ahí no fueron intervencionistas, o sea, trataban de hicieron esto, vieron acá, esta tenía más de 50, listo. Un año después, el catalelismo era subclusivo, son que ha sido leve, moderada, pero con un score de mix de todo alto. Entonces, bueno, son cosas que todavía no tengo muy claro el impacto que tienen, pero que es muy fácil de interpretar. Bueno, bueno, acá la definición de placa vulnerable hay muchas categorías de qué es vulnerable, cómo es no vulnerable, pero básicamente las más consensuadas, podría decirse, como tengan un área luminal mínima, o sea que uno ve todo la corrida, y a lo largo de todo eso vamos al sector más chiquito, más estereótipo, bueno, y medimos esa área del vaso de la luz, la área luminal mínima,
menor a 4 milímetros cuadrados podría ser considerado como vulnerable. La carga de placa, o sea, el porcentaje de placa en relación al área del basto, mayor del 60% en el sitio del área del eso también. Si es una placa excéntrica, o el índice de excentricidad mayor a 1 también. Si hay microcalcificaciones también es otro elemento. Y bueno, la capa fibrosa fina, que por ahí muchas veces es más complicado de ver, más fácil que uno se ve, también. ¿Está? Acá, ¿qué es capa fibrosa fina? Es una carga de placa mayor a 40 en 3 cortes consecutivos y que tenga un núcleo necrótico mayor al 10%. Con OCT, ahí bueno, la carga típica, sigma de 2 puede ser. Se acuerda que el OCT tiene problemas para atravesar el lípidos, entonces cuando uno ve que más de 2 cuadrantes, o sea, que en un hueso, en la mitad de la arteria, placa, o sea, media circunferencia, es placa fibrótica, perdón, es un poco de enfermedad. Bueno. Bueno, en la capa fibrosa fina, esto sí, como tiene tanta definición, uno puede medir, puede hacer zoom y medir, menor a 65 micras y la densidad de macrófagos, había un macrófago, pero dice que se ve. Si fuera más de 10%, también. Y bueno, todas estas cosas, cuando hay un core necrótico mayor a 33,4 milímetros por teología virtual, eso sería predictor de no reflow, como que cuanto mayor grado de circunferencia tenga de compromiso litivo, pero también hay mayor riesgo de no reflow. Entonces hay como diferentes utilidades, digamos, ya sea para predecir la vulnerabilidad de una placa, como vimos con el NIRS, como para predecir complicaciones de la enfermedad. Bueno, la otra cosa que siempre nos interesa evaluar es un poquito qué correlación existe entre la severidad funcional y la severidad anatómica. Siempre se han confrontado de cómo la fibromialgia y la primaria, pero después nos damos cuenta que en realidad no son cosas opuestas, sino que son cosas, informaciones distintas de lo mismo, que tenemos que tomarlas en cuenta todas. Pero bueno, como hay siempre un esfuerzo en forzar al anatómico al funcional y al revés, entonces lo que vemos acá en estas gráficas es que no hay muy buena correlación entre la imagen, o sea, la severidad anatómica y la severidad funcional. Se han establecido diferentes tipos de corte, por ejemplo, para vasos depende, puede ser un buen corte para decir es severo o no severo, y eso se correlaciona además con algo funcionalmente severo, 3 o 4 milímetros, depende del estudio que uno considere, como punto de corte para cualquier vaso normal. ¿Ah? Si tiene menos de 4 milímetros de área mínima, milímetros cuadrados, ¿no? De área mínima, eso va a ser severo, si tiene más, no severo. Pero en realidad, si uno rasca más fino, eso, si uno ve acá, por ejemplo, en rojo acá tenemos el área mínima y el eje externo. Entonces, todo lo que estaría acá abajo, o sea, menos de 4 y menos de 0,8 es correcto. O sea, son concordantes, digamos. Pero fíjense que menos de 4 hay muchísimos casos que funcionalmente no lo son. Y algunos casos de más de 4 tienen el eje bajo. O sea que la correlación es mala. Si uno quiere establecer un punto de corte, con el 4 podría ser un buen punto de corte. Pero después se dijeron, es mala en general, pero vamos a ver por diámetro de vaso. Entonces agarraron las arterias de 2,5-3 milímetros y un punto de corte que mejor separa la sensibilidad de especificidad 2,4. Para arterias de 3 a 3,5, 2,7. Para arterias mayores a 3,5, 3,6. O sea que no depende solo de un número mágico para arterias no tronco, sino que depende del diámetro que estemos buscando. Y básicamente, la mayor evidencia que existe, digamos, para un área lineal de corte, sabemos que por arriba de 4 la mayoría no van a ser severas, esto es lo más importante. Por abajo de 4, bueno, puede ser
Si uno quiere ajustar un poquito más, si es menos de 2,8 seguro va a ser seguro. Pero entre 2,8 y 4 hay un gris que puede o no puede. O sea, no se puede, no hay una buena coordinación entre definir esos pacientes severos o no severos. Y lo mismo o algo parecido pasa en tronco, donde en realidad clásicamente se ha definido un área luminal menor a 6. Esta no le dan importancia porque en realidad esto es diámetro, nosotros lo que usamos es área. Menor a 6 milímetros cuadrados, probablemente sea severa, pero más de 6 seguro, no sé. Tenga una sensibilidad muy alta, sensibilidad un poco menor. Y bueno, en realidad el punto corto que se usa hoy en día para redondearles es 4 para vasos no tronco, 6 para tronco, y siempre hay alguna salvedad para los vasos no tronco, digamos, entre 4 y 2,8 más o menos. Pero eso para la combinación, no quiere decir después que eso se está buscando en el beneficio de revascularizar. Sí, en la coincidencia de dos métodos distintos en anatómico y funcional para evaluar la lesión. ¿No? Bueno, en realidad, sabemos que para revascularización en estables, el estudio FAIN, hace un poquito tiempo, han demostrado, digamos, la utilidad de la fisiología para definir qué lesiones tratar y qué no. No con cosas duras como mortalidad, pero sí en otros aspectos como necesidad de nueva reproducción, etc. Y es seguro diferir el implante de un stent, sobre todo eso es lo importante, cuando el fármaco suele ser hecho en condiciones estables. En condiciones inestables hay menos evidencia, hay evidencia que dice que se puede utilizar, pero puede haber alteraciones, por lo que su población puede estar alterada y pueden dar falsos negativos, digamos, entonces ahí hay que tener. Y hay un estudio donde evaluaron en contexto agudo anatomía versus fisiología y observaron que quizá la anatomía sea más predictora de eventos que la fisiología en agudo. O sea que si uno hace una imagen y ve lesión anatómicamente severa con placa compleja, debería haber un beneficio en tratarla y no guiar eso por fisiología. Pero es un área muy eh, de investigación, no hay nada muy conclusión. Pero es probable que la realidad sea que las dos cosas colaboran en la definición, ¿no? Si uno tiene una anatomía que no va a tener mucho riesgo y una fisiología que sí es positiva, quizás es el notarlo, porque no es lo mismo. O sea, si uno ve una anatomía compleja y una fisiología que no se verá quizá por la probabilidad de que esa placa de construcción de forma diversa podría haber un beneficio. Pero todo eso te digo, no hay nada conclusión. Bueno, un poco esto trataba de esta diapositiva resumir lo que veníamos hablando de seguridad de tronco, eso no vamos a hacer en la misma. Acá en esta diapositiva también, si después quieren verlo con más detenimiento, o ir a consultar la bibliografía directamente, pueden tener algunos parámetros que uno usa, pero que no. Bueno, y recuerden que si uno quiere ver la anatomía, va a ver una imagen, pero si uno quiere ver si funcionalmente una lesión es severa o no, van a ver la fisiología y no quieren hacer coincidir la fisiología con la anatomía. Bueno, entonces, hagamos unos ejemplos de algunos casos donde uno puede tener utilidad, digamos, de imagen. En este caso, acá ven seguramente una paciente de sexo femenino, que viene con un evento coronario, y ven la lesión anterior que es bastante sana, pero acá el tercio medio empieza a tener una disminución abrupta de calibre, con alguna angulación próxima a 90 grados, y está en una geografía que es típica de disección espontánea. Con esta imagen no sería necesario hacer imagen intravascular, pero acá, sí, en este caso se hizo igual, y acá lo que ven es, este es el catéter, el negrito redondito perfecto, es el catéter de ultrasonido. Lo que está el asterisco es la luz del vaso, o sea que estamos en la luz verdadera con el catéter. El primer concepto que vemos de esto es
encontramos el catéter para la luz verdadera, eso es bueno, eso no va a ser aquí. Como va a ser en la disección, está bueno saber que está en luz verdadera. Después lo otro que se ve es esto que comprime la luz, que es un hematoma de la pared, digamos, que está parcialmente ya trombosado, porque la ecogenicidad bastante heterogéneo, digamos, ya está trombosado, si bien tiene acá un sector más líquido, que es sangre, y acá la flecha está señalando una separación, una discontinuidad de lo que es la íntima, o sea que acá se entiende o una de las entradas, puede ser una entrada, o sea, decisión puede tener reentrada, pero bueno, acá hay una distribución del endotelio que comunica con esta, digamos, falsa, ¿tá? Que está parcialmente. En este otro caso, que ven con una lesión media como que arranca casi en el tronco, acá se hace muy crítica, entonces acá ven el catéter también de luz verdadera, ven el falsa que comprime la luz verdadera y que tiene, digamos, parcialmente trombosado, ven que es muy homogéneo. Acá no, acá el falso lumen en este sector es bien sangre, bien sangre, y el catéter prácticamente no tiene luz, o sea, el catéter está ocupando toda la luz del vaso. Todo esto es falsa luz. Y en este sector lo mismo, tiene mucho falsa, que es muy líquido lo que tiene adentro, digamos, es sangre, que no está trombosado. Y acá en el sector distal, digamos, estas flechitas están mal, están corridas. Esta es la luz verdadera, digamos, acá se ve la arteria normal, digamos, se ve la luz y esto es el cateter. Esta es la luz del vaso y el vaso que no se ve lesionado, digamos, se ve normal. ¿Va? Es otra imagen de otro caso de disección que este es nuestro, donde acá esta es la misma imagen, una que yo le remarqué acá en rojito, lo que es la luz falsa, parcialmente trombosada, y cómo comprime la luz verdadera. Bueno, otra utilidad, digamos, de la imagen intravascular es ver cómo quedó la ectoplastia, ¿no? Ver los resultados de la ectoplastia. Entonces ahí lo más importante es ver la posición, la relación que tiene el stent con la pared y la expansión. O sea, si los diámetros que logramos son los diámetros que teóricamente, si pusimos un stent en 3,5, se llegó al 3,5, o por lo menos al 80%. Entonces, si la diferencia, digamos, con lo teórico es mayor a 20%, ahí estamos hablando de infraexpansión. ¿Ah? Lo otro es ver qué tan simétrica es la expansión. O sea, si el diámetro menor sobre el diámetro mayor es mayor a 0,8 o más que no. O sea, si el diámetro mayor es grande en relación al diámetro menor, digamos, este coeficiente va a ser más bajito y eso va a dar una asimetría en la expansión que genera más de los trombos posibles. Pero así está allá de si logramos o no el diámetro objetivo. ¿Ah? Bien. Bueno, empezamos la lucha. Bueno, entonces, lo otro importante es ver los bordes. Siempre uno cuando ve un stent por fotografía ve el borde proximal, el stent, el borde distal, y si hay obstrucción de ramas laterales, obstrucción de ramas laterales, un borde distal. Lo mismo en este caso, vemos cómo está el stent implantado, si también ha puesto estar expandido, si está simétrico o asimétrico, y los bordes, si no funciona de borde, no hay medición de borde. ¿Ah? Lo otro muy importante es medir el área luminal mínima, porque eso es predictor también de trombosis y retinosis. Cuando el área luminal mínima es menor de 4 o 5, ya decimos una alta probabilidad de retinosis o trombosis de ese vaso. Y también, ¿dónde aceptó el stent? Como el stent está bárbaro expandido, todo divino, no tiene incisión de borde, pero en el borde, donde está el borde del stent, hay un 50 o más % de placa. Entonces, eso tiene
independientemente de que haya quedado divino, tiene mayor riesgo de restenosis y trombosis. Entonces, cuando uno va a elegir la zona de aterrizaje del stent, digamos, uno tiene que ver que no tenga una carga lipídica importante. A veces no es posible, todo muy enfermo, ¿no? Pero cuando tenemos imagen y lo hacemos antes, para planificar, bueno, vamos a elegir el largo del stent que cubra toda esa lesión que puede o no generar estenosis, pero que no genere, que cuando termine el stent, cuando termina, o cuando empieza, que no tenga una carga lipídica en mayor de 50%. Porque eso es predictor de evento, ya sea de trombosis o de trombosis. ¿Está? Bueno, a ver si anda esto. Un paciente de 70 años, hace 4 horas tuvo una angioplastia primaria del ADA, intersumido con implante de un stent 3,0 por 15. En la unidad rentala, en ángulo y superior del ST, y esa es la angioplasia. ¿Qué tiene? Sin ver la imagen, ya se ve que se ve pasado. Muy bien. A ver si... Y bueno, entonces, ¿qué se le ocurre? ¿Cuál es las causas de trombosis? Yo creo que no lo vimos, pero ¿qué se le ocurre? ¿Por qué tromboso estén a las 4 horas de implantado? En casa. Sí, la posición, mala posición. ¿No por el primario? No. Ah, bueno. Sí, muy bien. Sí, las razones técnicas son la principal causa de trombosis aguda. Entonces, la idea de hacer un análisis a este paciente era justamente a ver si había algo técnico. No. Tenía que haber mostrado cómo había quedado la ecografía. Ay, no te acuerdas. Bueno, en la imagen sí no anda, pero sí anda la de IBUS. Entonces acá, lo que ven, este es el sector distal, ¿no? Acá arranca, ven el punto distal y el punto proximal. El punto distal es la punta del catéter del ultrasonido, pero ahí no ve nada, porque el transductor está acá. Entonces, esta zona tiene que dar distal a lo que uno quiere ver, ¿no? Esto va a ver, o sea, el catéter siempre va a ir desde distal a proximal, se va a ir retrayendo y observando hacia atrás, ¿no? Y lo que está pasando acá, en esta imagen. Acá está el sector distal, que como es la arteria, como me parece. ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo ve la arteria? ¿Tiene placa o no tiene placa? Pasa anilla. O sea, básicamente acá ni se ve el endotelio, acá se ve una línea, o sea, es una arteria muy sana. El movimiento se ve muy sano. Ahí viene esto que se ve acá arriba es una colateral, que se unió, y sigue estando bastante sana. Ahí lo vemos mal. Bueno, y acá ya empieza a haber la enfermedad, ¿no? Ya acá el espesor aumentado. ¿Y esto qué es? Muy bien. Cuando ven así como son el paciente poniente la bandera, ahí ven el stent, y bueno, ¿qué les parece el stent? Era 3,0, argumentos. Que se ve placa, o sea, está como placa alrededor, tengo que no sé, ¿no? Bien, o sea, como que el stent está chico para la arteria. ¿Eso es subexpandido? No. ¿Qué sería subexpandido? O sea, que uno tiene que fijarse de esto para ver si está subexpandido. El área. Sí, el área, o más fácil, porque el área del stent de 3,5 de 3,0 no sé cuánto es. Y por radio 3 al cuadrado con pi lo llamamos. Pero lo más fácil es que si es un 3,0 tiene que llegar a 3,0. Entonces acá tienen casi 1, 2, 3 y el poquito que me faltaba. Así que 3 por 1, 2, medio acá y medio acá 3. Así que está en 3. O sea que subexpandido no está. En este sector es subexpandido. Ojo, puede haber una zona subexpandida que no estamos viendo. En esta imagen, subexpansión no. Si el T era 3, llegamos a 3, estamos bárbaros. Incluso puede tener un 20% menos y no considerarse subexpansión. En este caso, cumple 3, llegó a 3.
Mala posición. ¿Cómo sería la mala posición? La posición es la relación que existe entre el estrado y la pared. Si está separado de la pared. Entonces puede estar bien expandido y mal apuesto, porque bueno, también quedó chico y no está en contacto con la pared. Pero en este caso, uno ve los estratos que no están flotando, no están, ahora vamos a ver algunas malas posiciones, pero en este caso están pegaditos, está bien apuesto. Lo que sí, la arteria es mucho más grande. Yo creo que de hecho el IUS antes de tratar la lesión, hubiera elegido un stent más grande, no un stent de 13. Pero por ahora es eso. Pero la íntima es lo negro, y lo que está entre el tel y la íntima es la placa. Claro, Está. que en este caso está apretadita, Ujú. pero más o menos. O sea, uno cuando va a elegir un stent puede ser conservador y elegir por el diámetro luminal, que ahí tenemos que ir al principio. O elegirlo por el diámetro, digamos, de la arteria sana distal a la lesión. Acá sería esta. 1, 2, 3. Un poco más, ¿no? Sí, que no, pero sí, en realidad acá tenés 1 milímetro, 2, 3 y un poquito. 3 y un poquito. Y por el otro lado, más o menos. O sea que el stent, si uno va por el diámetro distal que lo vamos observando, está bien. O sea, no es un stent chico, por distal. Pero lo otro que uno puede hacer es elegirlo por lo proximal, y ahí sería muy agresivo. Y lo otro, que está en el medio, es elegirlo por el área, digamos, del vaso en el sitio de la lesión. Y acá lo que tiene el vaso es un remodelado positivo o negativo. Positivo. Tengo bueno, positivo, el área del vaso acá, y mucho más. Claro. 1, 2, 3, 4. O sea que tengo un remodelado positivo. Por eso el stent en parte parece más chico de lo que debería ser. Muchas veces acá ven, no sé si pero es como producción de material que seguramente trombo, que quedó aplastado y construye la pared de los estrados hacia el o parte de la trombosis actual. Pero lo que hay entre la íntima y el stent ahí parece trombo, ¿no? Sí, es que debe haber parte del trombo y parte. Pero la placa estaría subintimal. ¿Cómo? La placa estaría subintimal. ¿Cómo minimal? O de la íntima por allá. Sí, que todo está alineado para allá. O sea, yo creo que hay una mezcla de trombo, placa, todo medio aplastado. Pero puede haber una cierta mala posición, porque hay una zona más blanda acá. Me parece más, material más blando, me parece más trombo. Que si bien el está en contacto con eso puede ser no pared y eso favorece la trombosis. Entonces, el tamaño del stem estaba bien, aunque tenga Por el remodelado diámetro distal positivo. sí, pero yo creo que en realidad en este caso, si lo fuera a implantar, seguramente capaz que elegía el stent como diámetro distal, pero después puedo dilatar el sector ese para llevarlo un diámetro más acorde a la técnica. Bueno, después el sector que parecía sano, proximal, tiene tal. Ah, esto. ¿Qué tiene acá? Calcio. Pero que tiene, o sea, el cono de sombra, este es normal, este es la guía, ¿no? O sea, van a ver siempre, a lo largo de todo, como es eso de poder que gira, siempre va a haber un cono de sombra en algún lado, va a haber un conito de sombra que tiene reverberancia como este, que es la guía. Pero en este caso, ven que tiene una placa ahí con mucha densidad proximal y que es un cono de sombra atrás. Y eso es la calcificación, la placa calcificada. Acá, ven, casi mitad, o sea, cuarto de circunferencia, o casi la mitad de calcio. Ahí la calcificación habitualmente se mide en grados de la circunferencia. Ese es el arco de calcio que dice. ¿Cómo? Lo que dice el arco de calcio. No recuerdo esa nomenclatura, pero puede ser.
pero sí logrado. O sea, vos decís, ¿qué calidad va a tener? No sé, 180 grados, 90 grados, por ese caso. Entonces, es probable que en este caso la causa de la trombosis sea una mala posición de ese stent. Está bien expandido, puede ser que haya quedado chico para el sector. Bueno, en esto, como para hacerle un gráfico, lo que ya vimos varias veces, es analizando, en este caso, una lesión que nos genera una función muy importante. Vean que el área roja es de 7,7. Nosotros, de hecho, si un objeto electrónico, ¿no? Que es un, no sé, PA o yo qué sé. Es este caso. Vemos que en realidad el área del vaso no tiene estenosis, que perdón, el área de luz no hay una disminución per se de la luz que diga de riesgo, se lo tengo que tener en cuenta. Y el área del vaso es de 13,91 y los diámetros son estos, 4,0, 4,9. Si uno fuera a elegir un stent, el diámetro del vaso, o el área del vaso, debe elegir un 4, 4,0. Y no un 3 o 3 y poquito, según la luz. Bueno, esto tampoco va a andar, me parece. Esta es la imagen pre. Hay una lesión acá que queríamos ver, que tan severa era. Hay bus, no parecía severa, pero bueno, la clínica en ese momento nos generaba la duda. Y lo que pasó después de hacer la imagen es esto. ¿Qué les parece? ¿Se me secó? Tiene una lesión severa. Estas son diferencias de minutos entre una y otra. Lo único que cambió entre una y otra es haber pasado la sonda de Airbus. ¿Qué les parece? Claro. No, bueno, eso es la complicación más frecuente, que es el espasmo coronario, que por suerte se soluciona rápido con punta de núcleo, y así quedó. Bueno, así que bueno. ¿Alguna duda que tengan de esto? ¿Una consulta que tengan? Entonces, vamos a un poquito más corto, el tema de OCT, que básicamente la definición es muy parecida. Acá sería recomendable, o sea, usar calderas 6 range o más, con un tema de que uno tiene que intentar contraste, una velocidad suficiente para lograr toda la serie con contraste. Si bien, si tenemos bomba de inyección, no nos complica demasiado. Tenemos bomba de inyección, como hoy hacemos en centro, no importa, no es un 5 French y te va a inyectar el cargador que quieras. Ahora, si vamos a hacer manual, el 5 con el cargador que dentro, no va a pasar, no vas a poder lograr una imagen. Lo que va a pasar es, esto es con una imagen lograda con una buena inyección de contraste, de sangre por contraste. Y esta es una inyección, una corrida hecha con una inyección suficiente. Vean que se ven estos remolinos de sangre que interfieren con la imagen ultramuscular. ¿Está? Bueno, básicamente la base es muy similar. Esto, haciendo. Acá ven, esta es la inyección para la corrida y ven cómo va para atrás, ultra rápido. Nada que ver a la imagen que vimos recién de iBook, que no sé, varios segundos, o sea, casi un minuto, mirando toda la secuencia. En este caso, obviamente que esto requiere un postprocesado. Nadie ve el iBus así, identifica a esta velocidad y identifica a los. O sea, como ver si vemos el tono y este no. Pero
Ese es el tiempo que demoran en adquirir una corrida casi completa del arte. ¿Está? Entonces ahí, en este caso, acá ven, aquí hay algunos artefactos. Esto es como la tomografía, que hay como estos saltos, que es una reconstrucción inadecuada, que son artefactos, obviamente eso no es nada particular. Y vieron la calidad de imagen que es mucho más fácil de interpretar. Acá ven la media, la placa teleoplética, es mucho más fácil de identificar. Acá lo que se ve es la zona, este es un caso de un infarto paciente reconstruido, es una relación con balón y esta lesión residual. Y bueno, y tiene un alto componente de trombo, porque esto, la semiluna acá, que está obstruyendo mucho la luz, es un material trombótico que genera trombo rojo, porque es un cono de sombra posterior. O sea, el trombo blanco, como no tiene glóbulos rojos, se circunscribe bien. En este caso, como el borde posterior es difuso, es como un cono de sombra, no se ve para atrás, es un trombo rojo. ¿Ah? Entonces, y acá vean esta placa, ya acá no hay trombo, se ve pita, donde se limita claramente el anterior, esta placa que comprime básicamente algo, que cambia la es importante, pero sí tiene un componente lipídico muy importante, que si vemos la característica de esa vulnerabilidad de los cuadrantes, está casi. O sea, porque cuadrante se refiere a, o sea, si le dividimos entre 12 y 6, 9 y 3, bueno, cada uno es un cuadrante, o en este caso tenemos casi comprometido desde las 7 hasta las 11. O sea, falta un poquito para generar esa característica de vulnerabilidad que tenemos quedan 2 meses. Y acá ven una placa un punto más fibrótica, ven que se ve perfectamente para atrás, que tiene una intensidad, digamos, intensa, porque la otra es así, otra placa lipídica, que no se ve, la se ve perfecto, la lenticia, y acá no se ve nada, porque es lipídico. Y nada, seguimos. Sí, más. Después les muestro una clasificada cómo se ve. ¿Ah? Bueno. Y bueno, la verdad que la evidencia de OCT, vieron que el AIBUS arrancó por los 90 y el OCT en 2008. Entonces hay mucho menos evidencia, si bien ha habido muchísimo en los últimos tiempos, los puntos de corte, etcétera, son derivados de los estudios de AIBUS, siendo más o menos lo mismo. Sí sabemos que en realidad los puntos de corte para OCT pueden ser un poco menores, ¿tá? Como me mostró este estudio que ve lo que vemos nosotros al luminal de 2,7, 2,8 para el AIBUS, por OCT sería 1,95, chiquito. Hay una diferencia ahí, un tercio más o menos entre el AIBUS y el OCT, pero básicamente se usan las mismas puntos de corte que este trabajo está buenísimo, es cortito de leer, está en español, y está bueno porque tiene mucha imagen, para ver las diferentes características, ¿no? Como digo, la placa blanda lipídica genera un cono de sombra posterior, no se ve. Placas calcificadas, sí, estos son piedritas de calcio, que se ven bien circunscritas y bien puritas, pero se ve para atrás. En este caso se ve ahí la placa rota, la úlcera acá, la del doctorito, vaciado del contenido hacia la luz. Acá ven el trombo, este es un trombo blanco, vieron que se ve perfectamente bien delimitado, a diferencia de lo que vimos hoy, que era un trombo rojo. Este también es una piedrita de calcio, ¿no? En este caso se ve mucho más claro la disección que lo que vimos hoy, se ve mucho más nítido la falsa luz con componente, digamos, sustituido. Obviamente está
en continuidad con la inyección de contraste, porque tiene contraste, si no esto no se vería así. Y acá hay un componente como trombótico asociado al tumor de. Y bueno, y acá se ve mucho más claro la posición de los strats, ¿no? O sea, en el IBUS, en la imagen que yo le mostraba hoy, era más difícil, sí se veía el strat con la sombra posterior, pero ver la relación que existe entre esa línea con la pared era mucho menor, y eso básicamente por la resolución axial que tiene, que esto ve 10 micras y lo otro, en la que estaba viendo, veía como 60, o sea que era mucho menos. Y esto tiene la ventaja que uno quiera, yo quiero ver este sector, y lo hace zoom, y lo ve así, y puede medir, ¿no? En este caso está todo bien pegadito, bien apuesto, en este caso hay una cosa, ¿no? Es muy parecido, que el stent quedó bien expandido, pero el estrate está flotando en la mitad de la arteria, de ahí la distancia gigante, acá no hay dudas que hay mala posición. Igual hay algunos números que yo nunca me los acuerdo, de la distancia que, hay que, medir, que tiene que medir, la distancia entre el estrato y la pared, para considerarse mala posición, pero a su vez tiene que prolongarse en lo largo. O sea, no sirve que un estrato solo esté flotando, sino que tiene que haber una continuidad, no cuántos milímetros son, para definir que hay mala posición. ¿Ah? Esta es otra posibilidad que no tenemos nosotros. Hoy Ocelera no existe, no tenemos la consola para. Teníamos, bueno, en realidad tenemos 3 ondas que están referenciadas, que podemos usar, pero nunca tuvimos esta tecnología de tridimensión. Esto está buenísimo para poderlo ver aún más claro. O sea, esto lo ve mi madre y se lo entiende. O sea, acá vemos la guía en el vaso principal, acá está este vaso que es el vaso lateral que tiene pasado una guía, es el vaso lateral, y automáticamente marca la máquina en rojo los estratos que están flotando. Que obviamente en la bifurcación siempre van a estar flotando. O sea, es algo que hagamos técnica de bifurcación y despejemos la bifurcación de esto. En un stem provisional, por ejemplo, siempre va a haber estratos flotando y eso no quiere decir que van a marcar los buses. O sea, las bifurcaciones es normal, eso no se llama mala posición. Mala posición es el estado contralateral, si acá en el vaso sí está separado, por ejemplo acá está flotando, está separado, eso sí no es la posición. No es una bifurcación. Se llama, hay veces hay una técnica de una interpretación de DNA que se deja el stem flotando en la circunfleja, o sea, en medio de la circunfleja, y se llama stem flotante, que eso no hay mayor riesgo de trombosis de eso. ¿No? Y bueno, después, en este mismo artículo, acá lo que ven es una trombosis de un stem absorbible. Los estratos, a diferencia de estos, que son los puntitos blancos con bonitos de sombra, estos básicamente no tienen mucho color de sombra y son puntos negros, puntos oscuros. Esos son los estratos del stem absorbible. Pero bueno, nosotros no hacemos selección, bueno, nunca se puso bien. Y bueno, nada, la evidencia más importante para la imagen intravascular, o sea, con AIMS o CT, es para angioplastia de tronco, guiar la angioplastia de tronco, o angioplastia compleja, angioplastia compleja, y eso tiene una traducción después en beneficio clínico, incluso en tronco, los metanálisis demuestran una beneficio en mortalidad. ¿Ah? Esto no es un técnico. Acá estaba eso, de la posición. Tiene que ser más de 0,4 milímetros y más de 1 milímetro de longitud. O sea que la separación entre el estrato y la pared tiene que ser mayor a 0,4 milímetros y tiene que ser por 1 milímetro de separación. ¿Ah? Bueno, esto también es importante. O sea, que dejamos una expansión del stem, una mínima baja, eso tiene el predictor de falla de eso. Eso es lo que yo le decía del stem, en realidad en cuanto a mortalidad, hay una concordancia
de todos los estudios a favor de la hipertensión, que es la hipertensión por imagen, bueno, por ecografía. Entonces, uno debería, de una ecografía de tronco, hacerla siempre que tenga imagen. Eso es lo que debería pasar. La realidad, como yo les dije, por evitar el acceso, no sé, económicas, tiempo, etcétera, hacen que en el mundo se hagan muchas ecografías de tronco no guiadas por imagen, pero lo que uno debería hacer con la evidencia que tiene es guiarlo por imagen porque no va a ir mejor. Muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular, en enfermedad de tronco, varios análisis han hecho lo mismo, de otro también más moderno, también sigue como siendo lo mismo. Y bueno, tanto estudio es una reflexión sistemática y un análisis también, no solo estudios randomizados, sino otro tipo de estudios y más o menos todos concluyen, digamos, en la mejora de efectos clínicos, si bien los randomizados para angioplastas en general no han podido disminuir mortalidad, sí en tronco, pero no en el resto. Sí habría un beneficio en la necesidad de nueva revascularización, la estenosis, etc. Bueno, ¿no? Para más estudios de lo mismo, ver el resultado positivo a largo plazo, etc. Y bueno, básicamente la indicación de esto más fuerte es esa, de que de tronco o de infiltración compleja. Y después para evaluar otras etiologías de obstrucción, ¿no? Disección coronaria, definir un poco más o acercarnos un poco más a la patogenia de una restenosis o una trombosis, también serían otras indicaciones. Y bueno, es un nivel de recomendación en las guías, las últimas que hay de revascularización, todo, ¿no? O sea, no es ninguna nivel de evidencia aún, pero es un... No, lo que está bueno es que para el tronco hay que usar aire, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, probablemente sea mejor que el aire para optimizar la angioplastia y para ver causas de minoca, pero para tronco, como el OCT tiene menos profundidad, tiene mejor imagen, pero menos profundidad, en el tronco de repente te queda más, no da para ver todo el tema.